Sean todos bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre matrices. El grupo está compuesto por Oliver Guerrero, Ana Argandoña y Ariana Romolerux. En esta clase vamos a aprender lo básico sobre matrices. Entonces, para empezar, debemos comprender qué es una matriz. Una matriz no es nada más que un arreglo ordenado de números reales, donde cada elemento denotado como A y J pertenece a la matriz. Eso quiere decir que cada elemento va a tener dos subíndices, en el cual la letra I va a representar la fila en la que se encuentra el elemento y J la columna en la que se encuentra el elemento. Otra cosa importante es que si la matriz, llamemos A, tiene m filas y n columnas, entonces vamos a decir que esta es de dimensión u orden m por n y se denota como AM por n, como vemos en pantalla. Hola, soy Oliver Guerrero y el día de hoy vamos a aprender a sumar y restar matrices. Entonces, aquí tenemos dos matrices. Para sumar y restar matrices es importante que ambas sean del mismo orden. Como en las que vemos aquí, son de orden 3×3, por lo tanto podemos sumarlas. Para ello vamos a designarle un nombre a la nueva matriz. Entonces, A más B va a ser igual a la matriz C. La matriz resultante será de orden 3×3. Entonces, para sumar las matrices vamos a tomar cada elemento como vemos en pantalla, el 5 con el 2, el 7 más el menos 3 y el 2 con el 4 y así con cada elemento de la matriz. Para practicidad lo ubicamos en una matriz con las operaciones correspondientes y las vamos a ir efectuando de acuerdo a los signos que corresponden. Finalmente nos queda la matriz resultante C de orden 3×3, T, 3, 3, 4, 5, 4, 1. Y así es como sumamos una matriz. Posteriormente vamos a realizar matrices, recordando que la resta es un caso particular de. Entonces tenemos una matriz C y una matriz D de orden 3×3, recordando que tienen que ser del mismo orden. ¿Ok? Vamos a realizar un proceso similar al anterior. Aquí vamos a denominar a sí mismo un nuevo nombre para la matriz. C menos D va a ser igual a G. ¿Ok? Entonces, exactamente lo mismo, 8 menos 6 nos da 2. 3 menos da 7 por la ley de los signos, menos 5 con menos 3 y así con el resto de elementos de la matriz. Hola, yo soy Ariana Romolerux y voy a explicar cómo realizar la multiplicación de matrices. Para multiplicar dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Primero vamos a darle un valor a la matriz resultante, diciendo que A por B es igual a C, siendo C nuestra matriz resultante. Tenemos una matriz A que cuenta con 2 filas, 4 columnas. Eso quiere decir que va en un orden de 2×4. Luego tenemos una matriz B que cuenta con 4 filas y 3 columnas. Que va en orden de 4×3. Para entenderlo de mejor manera vamos a colocar 2×4 y a su lado el 4×3. Esto nos indica que si los números del centro son iguales, esta multiplicación de matrices puede ser realizada. Y los números de los extremos nos indican las filas y las columnas de las cuales va a ser nuestra matriz resultante. En este caso, nuestra matriz resultante contiene 2 filas y 3 columnas. Vamos a realizar un bosquejo de cómo sería nuestra matriz resultante C. Entonces rellenaremos las 2 filas y 3 columnas con la letra C. En la primera C colocamos 1.1 por ser la primera fila con la primera columna. Luego la primera fila con la segunda columna y luego la primera fila con la tercera columna. En la parte de abajo se colocará segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y segunda fila, tercera columna, donde el primer número significa la fila en la que está y el segundo número significa la columna en la que está. Para realizar la multiplicación entre matrices se necesita multiplicar la primera fila con la primera columna. Eso quiere decir que debemos multiplicar el 5 por el 1
el 3 por el menos 5, el menos 4 por el 0 y el menos 2 por el 5. Y estos números proceden a sumarse, lo que nos daría nuestro primer valor de C1.1. Para la siguiente, multiplicarás la primera fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz B. Multiplicarás el 5 por el 4, el 3 por el 3, el menos 4 por el menos 9 y el menos 2 por el 1. Nos da como resultado el número 63. Para la segunda fila se realiza exactamente lo mismo. La fila 2 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B. La fila 2 de la matriz A con la columna 2 de la matriz B. Y la fila 2 de la matriz A con la columna 3 de la matriz B. Debemos multiplicar la fila 2 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B, que nos da de resultado el menos 2. Para el valor C2.2 haremos lo mismo. Multiplicaremos la segunda fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz B, lo que nos da como resultado el número 26. Estos serían los resultados finales de cada incógnita. Y por último, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor que nos dio en nuestra fórmula de matriz resultante de 2 por 3. Quedaría de esta forma. Hola, soy Ana Gabriela Argandoña Ochoa. Yo voy a explicar sobre el tema del cual es el producto o la multiplicación de una matriz por un escalar. Pero antes de poder explicar en sí lo que es este tema, voy a dar una breve explicación sobre qué es una matriz. Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y o columnas. Y también, ¿qué es un escalar? Un escalar normalmente se lo es representado por lo que es la K, y un escalar prácticamente es un real. Por eso es que aquí puse que K pertenece a los reales, ya que un escalar pertenece a todos los números reales. Bueno, ya teniendo en cuenta estas explicaciones, voy a proceder con el ejercicio. Como pueden ver, aquí ya tengo escrito el ejercicio, donde esta A mayúscula que ven aquí es la matriz, porque recordemos que la matriz se la representa por una letra del abecedario en mayúscula. En este caso es la matriz A, donde es una matriz que tiene una dimensión de 3 por 3. Y acá le pusimos un valor, el cual es menos 2. Como dije anteriormente, acá son todos los reales, entonces por eso puse lo que es lo representé con este menos 2. ¿Cómo podemos hacer una multiplicación o un producto de una matriz por un escalar? Utilizando la siguiente fórmula, que es K, o sea el escalar, por la matriz. En este caso reemplacemos lo que es la fórmula. Es menos 2 por lo que es toda la matriz. Una vez ya puesta lo que es, o reemplazado lo que es el escalar y la matriz, ¿cómo podemos multiplicar? Tenemos que ver que como esto es una matriz de 3 por 3, el resultado de esta multiplicación también tiene que ser de 3 por 3. Vamos a multiplicar. Al momento que nosotros multipliquemos, en este caso sería menos 2 por menos 3, tenemos que tener en cuenta el signo, el cual es menos por más, es menos. Entonces sería menos 2 por 3 sería menos 6. Nosotros tenemos que tener en cuenta el orden el cual están los números que están dentro de la matriz, porque así tenemos que seguir el orden de la multiplicación. Es como multiplicamos normalmente, pero siguiendo el orden de la matriz. Donde está el 3 se pone el resultado del menos 2 por 3, que es menos 6. Y así con los otros, que es menos 2 por 0, que es 0, menos 2 por 7, que es menos 14, y así con los otros, menos 2 por menos 1, que es 2, menos 2 por 4, que es menos 8, y menos 2 por menos 6, que es 12, y viendo así el signo. Menos 2 por 2, que es menos 4, menos 2 por menos 5, que es 10, y menos 2 por 1, que es menos 2. Y así es donde vamos siguiendo lo que es la secuencia de la matriz, sin lo que es sacando el orden que es desde ya la matriz. Como dije anteriormente,
nos tiene que salir una matriz de 3×3, el resultado, como es también la matriz principal. Y así es como sería una multiplicación de un escalar o de una matriz por un escalar. Voy a dar otros ejemplos para que quede más seguro de mi explicación. Voy a dar otro ejemplo con diferente dimensión para que vean que el resultado de lo que es de la multiplicación de la matriz por escalar tiene que dar igual a la misma dimensión que la otra matriz. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. En este caso, nuestra matriz es de 2×3, o sea, dimensión de 2×3, y esta vez la representé como la matriz C. En el escalar puse una fracción, o lo representé la K por una fracción, 2/3. Y bueno, seguimos el mismo como hicimos en el anterior, reemplacemos. Sería 2/3 por lo que es toda la matriz de 2×3. Bueno, ya habiendo reemplazado lo que es el K por C, ustedes van a decir, uy, eso está muy difícil, es una fracción. No, es una multiplicación de fracción y es súper fácil. Yo les voy a enseñar. Primero comencemos multiplicando en orden, en este caso al 3. Sería 2/3 por 3. 2×3, eso nos da igual a 6. Dividido por 3×1, que es 3. Y ahí podemos simplificar. Entonces sería la tercera de 6, que es 2. Y este resultado lo vamos a poner en lo que es aquí, en donde ha ubicado el 3. Entonces ahí lo vamos poniendo para que sepamos dónde va el orden de cada uno. Y así vamos poniendo cada uno, 2/3 por 2, de ahí donde va el 2, 2/3 por 1, donde va la ubicación del 1, y así sucesivamente. Y así vemos lo que nos dio de resultado de cada uno. Ahora vamos con el 2/3 por 2, que nos dio 4/3. 2/3 por 1, que todo multiplicado por 1 da el mismo número. 2/3 por 0, que es 0 porque todo multiplicado por 0 es 0. 2/3 por 4, que nos dio 8/3 y lo puse tal y como me salió en fracción. 2/3 por 9, que eso nos va a dar a 18/3. Y podemos simplificar, que nos da 6 y lo ponemos aquí. Como ven, como dije anteriormente, toda multiplicación o toda multiplicación de escalar por la matriz nos tiene que dar la misma dimensión de la matriz, como aquí, 2/3. Y eso sería todo. Eso es lo que sería la multiplicación o el producto de una matriz por un escalar. En esta clase hemos aprendido a sumar, restar y multiplicar matrices, además de la multiplicación de una matriz por un escalar. Pero algo importante que también debemos saber son los tipos de matrices que existen. Entonces tenemos a la matriz fila, que tiene una sola fila y su orden es 1 por n, como el ejemplo que podemos observar en pantalla. Después tenemos la matriz columna, que tiene una sola columna y es de orden m por 1, como el ejemplo que observamos en pantalla. La matriz cuadrada tiene igual número de filas y columnas, y es decir que se cumple la igualdad m igual a n, como el ejemplo que tenemos ahí es una matriz de orden 3×3. Después tenemos a la matriz nula, la cual todos sus elementos son iguales a 0 y es de orden m por n, es decir, que puede ser de cualquier orden. Dentro de la matriz cuadrada tenemos elementos importantes, además de otros tipos de matrices. En el ejemplo en pantalla podemos observar la matriz de orden 3×3, la cual tiene dos cosas prescindibles dentro de esto. La diagonal principal, que se constituye por los elementos A y J, que cumplen con la siguiente condición: I es igual a J, es decir, los elementos A11, A22, ANN prácticamente. Para el ejemplo, los elementos 1, 7 y 3 constituyen la diagonal principal. En la diagonal secundaria, constituida por los elementos A y J que cumplan con la condición
I más J es igual a N menos 1. Por ejemplo, si tomamos el elemento A13 es igual a N más 1. Entonces, I vale 1, J vale 3, reemplazamos, nos da 3 más 1, 4. Igual a N, que es el segundo número del orden de la matriz, que es 3, más 1, nos da 4 igual a 4. Por lo tanto, el elemento A13, que es menos 3 cuartos, forma parte de la diagonal secundaria, así con el resto de elementos. Para el ejemplo, los elementos 10, 7 y menos 3 cuartos constituyen la diagonal secundaria. Finalmente, observamos 4 tipos de matrices cuadradas que pueden ser de cualquier orden siempre y cuando se cumplan con la condición m igual n. Tenemos la matriz triangular superior, la cual es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos bajo la diagonal principal igual a 0, como observamos en el ejemplo. La matriz triangular inferior, la cual también es una matriz cuadrada, cuyos elementos sobre la diagonal principal son iguales a 0, como observamos en la matriz que se encuentra en pantalla. Posterior tenemos la matriz diagonal, la cual es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos sobre y bajo la diagonal principal iguales a 0. Como pueden ver en el ejemplo, solamente la diagonal principal tiene valores que son 6,33, menos 12 y 8 sextos. El resto de elementos que están sobre y bajo la misma son iguales a 0. La matriz identidad es algo similar a la matriz diagonal. La única diferencia es que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y el resto de elementos son iguales a 0, tal como sucede en la matriz diagonal. Bueno, y eso ha sido todo por la clase de hoy. Esperamos les haya servido para entender la base de matrices y nos vemos en la próxima clase con el tema aplicación de matrices.